lado de la columna izquierda, ¿no es cierto? De la mes como me doy esta tensión básica factible. El lado derecho de la Z, ¿sí? Sigue teniendo M, para este repaso. Si desaparece la M, la fila de Z, también vamos a continuar teniendo variables artificiales. En el método de las dos fases, en la primera fase, que tenemos que llegar a 0, ¿sí? Para poder pasar a la siguiente fase, mucho que en las iteraciones no vamos a obtener el lado derecho y el lado derecho de la primera fase va a ser diferente, continuo, ¿no? Entonces, de esta manera nos damos cuenta que no hay solución básica factible. Y obviamente en el dual simplex sí sigue existiendo lados derechos negativos, ¿ya? Entonces, si estoy frente a cualquiera de estos tres panoramas o estas tres situaciones, directamente para la esta de nuestro ejercicio sería de que es básica y de un caso especial, ¿ya? Gráficamente ya sabes, no área establece una región fácil, quiere una solución. Bien. Siguiente caso, nos dice solución. En algunos libros de texto como no adaptada y en otros como cita, pero es como podemos observar en la figura. No, fíjense que tenía entre 1 y 2, acá está, este es el punto de inflexión, pero ambas son entonces podríamos decir que la región básica factible va a ser, ¿cierto? No hay maximización, Inge, se está escuchando entrecortado. maximización. ¿Cierto? O no. Me dice. No le estamos escuchando, ingeniera.
A ver, esperemos que ya no tenga el audio. De todas maneras, si tuviéramos eh, algún problema con la imagen o con el audio, me dicen, por favor. Bien, a ver, estábamos en la solución no acotada o infinita. Les decía que es exactamente lo mismo. Gráficamente, se ve como en la figura. No existe un límite, ¿sí? Sería como si la región básica factible estaría hasta el infinito. Pero analíticamente no se puede elegir pivote. En el caso de la maximización, nos dice en la división del lado derecho entre la columna pivote, todos los denominadores son negativos o ceros. Fíjense, en este caso podemos observar que todavía no tendría que terminar el problema, ¿no es cierto? Porque tengo un negativo, que es este menos 5, que pertenece al x2. Muy bien, si bien esta sería mi columna pivote, para poder elegir la fila, lo que tenemos que hacer es dividir los lados derechos entre la columna pivote, ¿no es cierto? Realizada esta división, podríamos obtener lo que es la fila pivote. Pero en este caso, fíjense que ambos denominadores en la columna de x2 no voy a poder realizar, ¿no es cierto? Son negativos o ceros. Entonces, no puedes hallar un resultado. Si no puedo hallar un resultado, quiere decir que en este caso estamos frente a una solución no acotada o infinita, ¿ya? Les decía, tendríamos que poner acá 2 guiones, ¿no es cierto? En ninguno de los dos casos vamos a poder dividir, ya que nuestros denominadores son 0 y menos 1. Entonces, de esta manera me doy cuenta que estoy frente a una solución no acotada o infinita. Es diferente al anterior. El anterior no tiene solución. En este caso sí tiene solución, pero es una solución infinita. ¿Entendido? Ahora bien, eso pasaría por si acaso en cualquiera de los métodos, ¿no? Ya sea el simple, los métodos de factorización, etc. La solución múltiple. En cuanto a la solución múltiple, gráficamente me dice la recta de z es paralela a alguna de las restricciones. Si es paralela a alguna de las restricciones, se van a generar varias soluciones. Fíjense, en este caso, z del gráfico es paralela a r sub 3, ¿ya? Sí existe una región básica factible, etcétera, pero z estaría siendo paralela a r sub 3, por lo que si nosotros superponemos z, ¿sí?, encima de r sub 3, va a quedar un segmento de R3, ¿sí?, también como parte de Z, ¿verdad? Todo lo que está acá marcado en amarillo sería todos los puntos, y son infinitos puntos posibles de solución, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿cómo reconozco analíticamente? Una vez obtenido el resultado, es decir, vamos a llegar nosotros a un resultado, observamos que una de las variables no básicas tiene coeficiente igual a 0 en la fila de Z, y por tanto debe entrar a la base generando una nueva solución. Bien, entonces nos fijamos. En este caso, en la primera tablita, nosotros ya hemos obtenido una solución, ¿sí? Tenemos z es igual a 25 cuando x1 es igual a 2 y x2 es igual a 5. Recuerden, los coeficientes en la fila de z correspondientes a las variables básicas siempre son ceros. Entonces, ¿cuáles son mis variables básicas aquí? x1 y x2. Entonces, tiene sus coeficientes iguales a 0 en la fila de z, ¿no es cierto? Y está para x1 es 0, para x2 también es 0. Pero me puedo dar cuenta, ¿sí?, que h sub 1, que está marcado en amarillo, también tiene su coeficiente 0 en la fila de z. Cuando estamos frente a esta situación, nos damos cuenta
de que vamos a tener más de una solución. Sí, podrían ser 2 soluciones, podrían ser 3, 5, 10, ¿sí? Pero solamente en este caso vamos a tener, por lo general les digo, vamos a tener 2 soluciones, ¿ya? Muy bien. Entonces, si yo observo esta situación, les repito, las básicas son las únicas que tienen coeficiente 0 en la fila de Z, o deberían, ¿no? Pero en este caso, H sub 1 también tiene su coeficiente 0 en la fila de Z, por lo que nosotros debemos forzar la entrada de H sub 1 a la base, como está en la siguiente tablita. ¿Sí? Es como si tuviéramos nuevamente un negativo debajo de H sub 1. Hemos llegado a una solución, fíjense en la primera tabla ya hemos llegado a una solución, pero porque H sub 1 tiene su coeficiente 0 en la fila de Z, vamos a obtener otra solución más. Por eso se llama solución múltiple, son varias soluciones. Muy bien, entonces lo que hemos hecho ahora es forzar el ingreso de H sub 1 a la base y se va a generar una nueva solución. En el lado derecho podemos observar que Z va a seguir siendo 25, es decir, Z no va a cambiar su valor. Eso quiero que entiendan, no es que voy a tener diferentes resultados para Z. Z se mantiene. Lo que va a ir cambiando son los valores para nuestras variables básicas. En esta segunda tablita, ¿cuáles son tus variables básicas? X1 y H sub 1. X1 vale 5 y H sub 1 vale 2. Entonces, fíjense que son diferentes a los valores que teníamos para las variables básicas de la primera tablita o de la primera solución. Sí, aquí tengo solución 1, X1, X2, solución 2, X1, H sub 1. ¿Ya? En la segunda solución voy a tener otras variables básicas. Y podría haber una tercera, digamos, ¿no? Podría ser. ¿Cómo me doy cuenta? Otra vez. En la fila de Z, ¿sí? Los coeficientes de mis variables básicas son ceros. Pero además aparece en otra que no es básica, también su coeficiente de 0. ¿Qué hacemos? Forzamos el ingreso, ¿sí? De H sub 1 en este caso, a la base, y se va a generar una nueva solución. Bien. Entonces, esos son los 3 casos especiales. Vamos a repasar. Son 3 nada más. Dice solución básica factible. No se puede ver la región básica factible gráficamente, ¿sí? Los lados derechos no desaparece la M o no puede obtener el 0 en la primera fase del método de las 2 fases. Y lo más importante es de que las artificiales no van a desaparecer de la base, ¿ya? En la solución no acotada, gráficamente es sencillo, ¿sí? No tiene cota, no tiene límite. Y analíticamente no puedes elegir el pivote. Tus denominadores y no te van a servir. Si es caso maximización, son ceros negativos. Y la solución múltiple, gráficamente podemos observar que la recta de Z se puede superponer sobre alguna de las restricciones, lo que va a dar infinitos puntos solución, ¿no es cierto? Y analíticamente podemos observar que una de las variables no básicas tiene su coeficiente de 0 en la fila de Z. Lo que tenemos que hacer es forzar el ingreso a la base y generar una nueva solución, ¿ya? Muy bien, esos serían los 3 casos especiales. Ahora, les voy a dejar estos ejercicios para que ustedes los puedan comprobar. Ya depende de ustedes si lo quieren hacer gráficamente o analíticamente, fíjense. Una de solución múltiple, una no acotada y una no tiene solución, ¿ya? Esto se los voy a dejar colgado en el Classroom al finalizar la clase. Y vamos a ir ahora a las soluciones cicladas y de generación. Muy bien. Cuando existe un empate y nos dice para elegir la variable que entra a la base, se puede elegir arbitrariamente, pero cuando existe empate en la variable de salida, el resultado de la división, puede conducir a un ciclaje. Eso quiere decir varias iteraciones después se repite la tabla inicial
o se repite una de las iteraciones anteriormente ya desarrolladas. Este tipo de empate se presenta en problemas como soluciones factibles básicas degeneradas. ¿Qué es esto de soluciones factibles básicas degeneradas? Las soluciones de las variables básicas son igual a cero. Entonces tendríamos nosotros los derechos de las variables básicas igual a cero, ¿ya? Esto se llama una solución básica degenerada. Ahora bien, para levantar el ciclaje o mejorar la eficiencia del simplex, ¿qué significa mejorar la eficiencia del simplex? Lograr menos iteraciones, se utilizan las siguientes reglas. Entonces, si estoy frente a un empate en la regla de salida, podemos incurrir en un ciclaje, ¿ya? Si se presenta esta situación, es mejor aplicar las reglas de la eficiencia del simplex para no tener problemas, ¿ya? ¿De qué se tratan estas reglas de la eficiencia del simplex? Nos dice, para empezar, debe haber un empate en la regla de salida. Si no, no lo tuviéramos que aplicar, ¿no es cierto? Se enumeran las columnas de la tabla con las primeras posiciones en las variables básicas, en las primeras variables básicas, y la última posición en la variable más negativa. Debemos dividir los lados derechos entre la primera columna enumerada y elegir el resultado menor. Y esa va a ser nuestra regla de salida. Si aún persiste el empate, debemos pasar a la siguiente columna enumerada. Ahora bien, son tres pasos sencillos, pero de todas maneras, aplicándolo siempre es más fácil aprenderlo. Vamos a ver este pequeño ejemplo en el que ya está semidesarrollado. Nos dice, tengo una maximización de Z, tengo dos variables de decisión, tengo dos restricciones, es bastante sencillo el ejercicio. Nos dice, empezamos con la formulación estándar, ¿no es cierto? Ambas son menor o igual, por lo que para llegar a la igualdad se han aumentado variables de holgura, ¿no es cierto? H sub 1 y H sub 2. Se ha igualado a 0 y la función objetivo se ha igualado a 0. Fíjense, aquí está. Los términos del lado derecho se han llevado al lado izquierdo para poder igualar a 0. Muy bien. Tabla inicial. Simplemente copiamos, ¿no es cierto? Acá, de la función objetivo que está remarcada en amarillo, copiamos sus coeficientes. Tenemos menos 3, tenemos menos 9, tenemos 0, 0 y el lado derecho de 0. Copiamos los coeficientes de las variables, cada una de las restricciones. Donde está H sub 1, ¿sí? Tengo 1, 4, 1 y 0. Lado derecho, 8. Muy bien. Donde está H sub 2, la segunda restricción, sus coeficientes, para X1 es 1, para X2, 2, en H1 es 0, en H2 es 1 y el lado derecho es 4. Perfecto. Entonces, fíjense. Normal. Tengo que fijarme cuál, ¿sí?, de mis coeficientes de la fila de Z es el más negativo, ¿no es cierto? Pero estamos en el caso de maximización. En este caso es el correspondiente a X2, ¿sí? El menos 9 es el menor, por lo que vamos a sombrear la columna pivote. Ahí tenemos ya sombreado. Vamos a colocar también la flecha que indica la entrada de X2 a la base. Ahí está. X2 entraría a la base. Lo siguiente que debemos hacer es realizar la división, ¿no es cierto? Lados derechos, ¿sí? Lados derechos entre la columna pivote. Acá arriba. Muy bien. Lados derechos entonces. 8 dividido entre 4 nos va a dar como resultado 2, ¿sí? De acá abajo tenemos 4 dividido entre 2, como resultado también 2. Entonces, fíjense que hay un empate en la regla de salida, ¿no es cierto? Si tengo un empate en la regla de salida, tengo dos caminos.
Uno de ellos es de que yo puedo elegir arbitrariamente con cualquiera de los dos trabajar, ¿sí? Elijo arbitrariamente, continúo y puede ser de que llegue al resultado sin ningún problema y tal vez en más iteraciones, pero voy a llegar al resultado. Y otra de las opciones es de que elijo arbitrariamente, pero voy a entrar en un ciclaje. ¿Qué es entrar en un ciclaje? Iterar y volver a la iteración inicial o alguna de las iteraciones anteriormente desarrolladas. Quiere decir, voy a iterar, voy a iterar, voy a seguir iterando y voy a volver y volver y volver a un mismo punto. Entonces, no vamos a terminar nunca el ejercicio, ¿no es cierto? Eso es un ciclaje. Ahora bien, es cuestión de suerte. A veces funciona, a veces entramos en un ciclaje. En este caso, nosotros vamos a elegir arbitrariamente y vamos a ver qué es lo que sucede. ¿Ya? Vamos a elegir arbitrariamente. Yo voy a elegir esta que sea mi fila, pivote. Desde cualquiera de las dos estoy eligiendo la primera. Ya está. Elijo. Sería en este caso la intersección, columna pivote, fila pivote. El pivote había sido 4. Vamos a insertar la flechita para indicar que H1 estaría saliendo de la base. ¿Ya? Muy bien. Continuamos el ejercicio normal. Vamos a copiar nuestras variables y vamos a decir ahora X, perdón, 1 ha salido de la base y está entrando X2. Listo. Muy bien. Recuerden que la columna de Z siempre va, o sea, esta no va a cambiar. ¿Sí? Bien. El pivote es diferente de la unidad, que es lo que hacemos, toda la fila dividimos entre esa cantidad, ¿no es cierto? Toda la fila la vamos a dividir entonces entre 4. Por lo que vamos a tener acá un cuarto. Vamos a tener 4 dividido entre 4, 1. Nuevamente un cuarto. Eh, ya. Después vamos a tener 0 dividido entre 4, 0. Y 8 dividido entre 4, 2. Listo. Continuamos. ¿Qué es lo que nos está estorbando acá? Este menos 9. Esto lo tenemos que hacer 0. Por lo que debemos decir en la fila de la fila 1 y la fila 1 más la fila pivote, que es la fila número 2, previamente multiplicada por misma cantidad cambiado de signo, 9 nada más. Muy bien. Hacemos las multiplicaciones para la fila 2. Tengo un cuarto por 9, serían 9 cuartos. ¿No es cierto? 9 cuartos positivo. Menos 3. Vamos a utilizar la calculadora. 9 cuartos menos 3. Nos va a salir negativo 3 cuartos. Bien. Aquí tengo 1 por 9, 9 menos 9, 0. Muy bien, eso era lo que queríamos lograr. Tenemos también un cuarto otra vez, multiplicado por 9, 9 cuartos, ¿no es cierto? Más 0, 9 cuartos. 0 por 9, 0 más 0, 0. 2 por 9, 18. Más 0, 18. Bien. Ahora, acá abajo, este 2 nos está estorbando, lo tenemos que convertir a 0. Nuevamente aplicamos eh, nuestras operaciones de fila y decimos la fila 3 más la fila 2 multiplicada por misma cantidad cambiado de signo va a ser menos 2. Tenemos entonces un cuarto por menos 2, para empezar va a ser negativo, ¿no es cierto? Se van a simplificar y voy a tener menos un medio.
Tengo 1 menos 1/2, ¿sí? 1 menos la mitad, ¿no es cierto? 1/2 positivo. Vamos a tener 1 por menos 2, más 2, 0. Muy bien, a continuación vamos a tener 1/4 por menos 2, negativo 1/2, ¿no es cierto? Más 0, negativo 1/2. 0 por menos 2, 0, más 1 sigue siendo 1. 2 por menos 2, ¿sí? Menos 4, más 4, 0. Fíjense que en este caso ya tengo una solución degenerada, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque H2 está en la base y su resultado es 0. ¿Ya? A eso se llama una solución degenerada. Muy bien, de todas maneras no hemos terminado todavía, ¿no es cierto? Aquí tenemos un valor en la fila de Z que todavía es negativo y estamos en caso maximización. Muy bien. Tomamos entonces esta como la columna pivote. Muy bien. Esa sería. Y realizamos las divisiones del lado derecho entre la columna pivote. Muy bien. Tengo 2 dividido entre 1/4. Recuerden, hacemos con extremos, medios con medios, tendríamos 8, ¿cierto? 2 dividido entre 1/4. 0 dividido entre 1/2, 0 dividido entre cualquier cosa sigue siendo 0, ¿verdad? Muy bien. Entonces, observamos los resultados. Obviamente 0 es el menor. Y lo que nos da que tenemos una nueva fila pivot, ¿ya? Vamos a marcar también con las flechitas la entrada para X1 en este caso y la salida para H sub 2. Ahí está. ¿Listo? Muy bien. La intersección va a ser el pivote. En este caso el pivote había sido 1/2. Y vamos a convertir este 1/2 a la unidad. ¿No es cierto? Muy bien. Nos fijamos entonces. Los lados derechos, vamos a copiarlos. Y vamos a notar que en vez de X2, de H sub 2, va a entrar X sub 1. Ahí está. Muy bien. Dividimos, o bueno, en este caso vamos a multiplicar, ¿no es cierto? La posición del pivote es 1/2. Entonces, toda la fila, para que exista la unidad en esta posición, la voy a multiplicar por 2, ¿no es cierto? 1/2 multiplicado por 2 me va a dar la unidad. Entonces, toda la fila voy a multiplicar por 2. 1/2 por 2, 1. 0 por 2 sigue siendo 0. Menos 1/2 por 2, menos 1. 1 por 2, 2. Listo. Y el lado derecho, 0 multiplicado por 2 sigue siendo 0. Muy bien. Nos deshacemos entonces de este negativo 3/4. Aquí tiene que ser 0. Muy bien. Hicimos entonces la fila 1 más la fila número 3, que sería en este caso la fila pivote, pero previamente multiplicada por 3/4 positivo, ¿no es cierto? 3/4 positivo. Ahí está. Muy bien. 1 por 3/4 positivo, 3/4. Menos 3/4, 0. 0, esto lo cambiaremos. 0 multiplicado por 3/4, 0. Más 0 sigue siendo 0. Menos 1 multiplicado por 3/4 en 3/4, ¿no es cierto? Tengo 9/4. 9 menos 3 serían 6/4, ¿verdad? 6/4 lo podemos simplificar, serían 3/2. 2 multiplicado por 3/4, vamos a tener
6 cuartos simplificado, 3 medios otra vez. Ahí está, más 0, 3 medios. 0 multiplicado por 3 cuartos, 0. Más 18 sigue siendo 18. Muy bien. Ahora tenemos acá un cuarto, que también tenemos que convertir a 0. Decimos entonces fila 2. A ver. Esto creo que está como... Ay. Fila 2 más la fila 3, que es la fila pivote, pero multiplicada previamente por negativo 1 cuarto. Ahí está. Muy bien. 1 multiplicado por menos 1 cuarto, menos 1 cuarto, más 1 cuarto, 0. Perfecto. 0 por menos 1 cuarto, 0. Más 1 sigue siendo 1. Menos 1 por menos 1 cuarto, positivo 1 cuarto. ¿No es cierto? Más 1 cuarto, ¿sí? 1 cuarto más 1 cuarto, 1 medio. 2 multiplicado por menos 1 cuarto, negativo 1 medio. ¿No es cierto? Negativo 1 medio más 0, negativo 1 medio. 0 multiplicado por menos 1 cuarto, 0 más 2, 2. Bien. Entonces, fíjense que ya no tenemos negativos en la fila de Z, ¿no es cierto? Hemos podido obtener nuestro resultado, pero fíjense que X1 ha resultado ser una solución degenerada, ¿verdad? Tengo X1 igual a 0, X2 igual a 2, y Z sale 18. En este caso no hemos incurrido en un ciclaje, ¿ya? Pero hemos llegado a una solución. Entonces, bien, no he hecho la aplicación de ninguna regla de la eficiencia del simplex. Vamos a ver ahora si es que hay alguna diferencia aplicando las reglas de la eficiencia del simplex. Las vamos a volver a repasar. Solamente son 3. Nos dice, primero debe existir un empate en la regla de salida, vale decir, cuando hacemos la división de los lados derechos entre la columna pivote. Debemos enumerar las columnas de la tabla con las primeras posiciones en las variables básicas y la última posición en la variable más negativa. Nos dice, debes dividir el lado derecho entre la primera columna enumerada, ya no entre la columna pivote, y debemos elegir el resultado menor. Y esa sería nuestra regla de salida. Si aún persiste el empate, debemos pasar a la siguiente columna enumerada. Muy bien, a ver, haremos la aplicación. Aquí ya tengo el resultado, ¿sí? Ya ha llegado un resultado, pero vamos a hacer la aplicación en esta nueva tablita. Recordemos, esto no es nada más que la tabla inicial, ¿sí? Fíjense que es exactamente la misma. Ahí está, tal cual, como hemos copiado, ¿no es cierto? Todos los números. Bien, ¿qué es lo que hacemos entonces? Como si estuviéramos empezando. Tengo el más negativo, ¿sí? Corresponde a ese menos 9. Ahí está. Vamos a decir, esa es mi columna pivote. Realizamos la división entre el lado derecho y la columna pivote. Recordemos que 8 dividido entre 4 nos daba 2. Y 4 dividido entre 2 nos daba 2. Hay empate en la regla de salida, ¿no es cierto? Vamos a marcar la regla de entrada. Ahí está. Hay empate. ¿Cuál de estos dos debo elegir? ¿Sí? Si no quiero hacer arbitrariamente y quiero aplicar las reglas de la eficiencia del simplex. Muy bien. Lo que hacemos nos dice, fíjense aquí está, debes enumerar las columnas de la tabla con las primeras posiciones en las variables básicas y la última posición en la variable más negativa. Es esto lo que vamos a hacer. Me fijo entonces. Las primeras básicas, fíjense que son H1, H2, ¿sí? Entonces, en las columnas de mi tablita, yo voy a colocar estas posiciones. Primero las básicas. Voy a colocar 1 y vamos a insertar el símbolo del orden. Ahí está. Primero, la otra básica sería segundo, ¿sí? Y después me dice
Obviamente tengo que continuar con las no básicas, que serían X1, X2, pero debemos terminar en la más negativa. ¿En qué más negativa? ¿A qué se refiere con eso? Que en la fila de Z tenga el coeficiente más negativo. En este caso coincide el orden, ¿no es cierto? Tengo H1, H2, la tercera va a ser X1 y finalmente la cuarta va a ser X2. ¿Sí? ¿Qué pasaría si por decirles algo, esto es el ejercicio, ¿no es cierto? Pero lo que quiero que vean, para que no tengan duda, ¿qué pasaría si este ejercicio fuera así? Voy a marcar como rojo para que no piensen que es parte del ejercicio. ¿Qué pasaría si fuera así? Este es el más negativo, ¿no es cierto? Y tengo acá empate, por decirles algo. Digamos que es así. Pues bien, tengo que terminar siempre la enumeración de las columnas en el más negativo. En este caso, si fue, pues X2 sería la tercera columna y X1 sería la cuarta. En este caso, por favor, ¿ya? Si fuera de esta manera. Pero como no lo es, vamos a continuar nomás. En este ejercicio ha coincidido el orden y es este, ¿sí? Tal cual. Entonces hemos enumerado. Lo que sí debemos recordar es que la enumeración de las columnas siempre deben empezar por las primeras básicas, por las H's, qué sé yo, si hay superfluas, si hay artificiales, etc. Y terminamos con las básicas. Ahora bien, entonces ya tengo enumeradas las columnas. ¿Qué es lo que debo hacer? Acá, en la siguiente columna, lo que voy a hacer es, me dice, debes dividir la primera columna entre la columna pivote. La primera dividido entre la columna pivote. Fíjense, hemos hecho el lado derecho entre la columna pivote y tenemos empate, ¿no es cierto? Lo siguiente que tenemos que hacer es dividir la primera columna enumerada entre la columna pivote. Lo voy a marcar de otro color. Ahí está. Se me ha copiado, ahí está. Bien. Y realizamos la división. Entonces, 8 dividido entre ahora estos, ¿no es cierto? Los voy a poner así de verde, ¿sí? Para que se den cuenta. 8 dividido entre 1, 8. 2 dividido entre 0 no se puede, ¿no es cierto? Esto sería guión. Por lo que nosotros, perdón, aquí tenemos 8 dividido entre 4, me ha ido 2, ¿sí? 8 dividido entre 1, 8. Ahora sí, entre esta, por favor. 8 dividido entre 1, 8, y 4 dividido entre 0, no se puede. Muy bien. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora, nos fijamos, aquí solamente tengo una opción para poder elegir cuál tuviera que ser, ¿no? Bien, primera columna entre la columna pivote. Fíjense, aquí tengo el lado derecho entre la columna pivote, me salen estos resultados, pero estos de acá los tengo que volver a sacar. Primera columna entre la columna pivote. ¿Cuál es la primera columna? La voy a marcar, aquí está. Entre la columna pivote. 1 dividido entre 4, un cuarto. 0 dividido entre 2, 0. Ahora sí. Le repito, primera columna entre la columna pivote. Esta es nuestra primera columna, esta es la columna pivote. 1 dividido entre 4, un cuarto. 0 dividido entre 2, 0. Bien, de estos dos, ¿cuál es el resultado menor? Obviamente es este, ¿no es cierto? Lo que nos daría que esta sería la columna, o perdón, la fila pivote. ¿Ya? Si es esa, la fila pivote, la intersección, ¿sí? Entre la columna y la fila pivote me va a dar lo que es el
pivote. En este caso había sido 2. Ahora bien, hasta acá, ya he elegido el pivote. En teoría, cuando nosotros levantamos el empate en este resultado, también levantamos el ciclaje, ¿ya? Entonces, ¿qué hubiera pasado si es que no levantamos el empate? Por decir algo, así es el ejercicio. Lo voy a cambiar unos segunditos. ¿Qué pasaría si aquí otra vez nos hubiera salido acá un cuarto y vuelvo a tener empate? En este caso, pues pasas a una nueva división y decimos la segunda hubiera sido, ¿no? La segunda columna o enumeración que tengamos dividida entre la columna pivote, ¿sí? Entonces, hubiéramos dividido esto. 0 dividido entre 4 y 1 dividido entre 1/2. Esa operación tienes que ir haciendo hasta levantar el empate. Ahora bien, tal vez alguno de ustedes se pregunta, ¿y qué pasa si siempre voy a tener empate? No, no va a pasar. En algún momento te va a levantar el empate, ¿sí? Tienes 1, 2, 3, ¿sí? Filas o columnas, mejor dicho, para poder realizar la operación. Por lo general, en la primera ya se levanta, ¿no? Si no, pasaríamos tal vez a la segunda. Pero en este caso, en este ejercicio, se ha levantado el empate y se ha levantado el ciclaje al mismo tiempo al realizar la división de la primera columna enumerada entre la columna pivote. Y está un cuarto dividido, o un cuarto y 0. Hemos visto que 0 es el menor, lo que corresponde a la tercera fila, y hemos obtenido el pivote que había sido 2. Y ahora continuamos normalmente como hemos aprendido el algoritmo simplex, ¿no? Bien. Pivote diferente de la unidad, dividimos toda la fila entre esa cantidad. 1 dividido entre 2, vamos a tener un medio, 2 dividido entre 2, 1, 0 dividido entre 2 sigue siendo 0, 1 dividido entre 2, un medio, y 4 dividido entre 2, 2. Bien. Vamos a marcar, no nos olvidemos de colocar nuestra flechita de la regla de salida, que indica que H2 está saliendo de la base y que en su lugar va a entrar X2. Bien. Nos está estorbando este menos 9, tiene que hacerse 0. Voy a hacer acá yo un poquito más relajadito la operación de la fila. Vamos a decir entonces la fila 1 más la fila 3, que sería la fila pivote, pero multiplicada por 9. 1 por 9, 9 menos 3, vamos a tener 6. Perdón, tengo un medio multiplicado por 9, vamos a tener 9 medios, ¿no es cierto? A ver en la calculadora, 9 medios menos 3, 9 medios menos 3 nos va a dar 3 medios. 1 multiplicado por 9, 9 menos 9, 0, 0 multiplicado por 9, 0 más 0, 0, un medio multiplicado por 9, 9 medios más 0, 9 medios. 2 multiplicado por 9, 18, más 0 sigue siendo 18. Este 4 también de acá tenemos que convertirlo a 0. Hacemos entonces la fila 2 más la fila 3, que es la fila pivote, pero multiplicada previamente por menos 4. Ahí está. Y medio entonces por menos 4 nos va a dar negativo, negativo 2, ¿no es cierto? Negativo 2, ¿sí? Más 1 menos 1. Muy bien. 1 por menos 4, menos 4 más 4, 0. 0 por menos 4, 0 más 1, 1. 1 medio por menos 4 nos va a dar menos 2. Muy bien.
2 por menos 4 nos va a dar negativo 8, más 8, 0, ¿verdad? Fíjense, tengo una solución degenerada. Entonces me fijo, he llegado, fíjense, exactamente al mismo resultado. Tengo z igual a 18, también en el anterior, cuando x1 es igual a 0, y me sale como degenerada x1. Acá no está en la base, por lo tanto es x1 igual a 0. Y tengo x2 igual a 2. En la tablita de arriba también tengo exactamente el mismo resultado. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es de que aplicando las reglas del simplex, he podido obtener el resultado en tan solo una iteración, ¿no es cierto? Pero en este que habíamos elegido previamente, yo elegí otro, ¿no es cierto? Aquí hemos elegido el 4. He tenido una iteración más. Como este ejercicio es bastante sencillo, solamente tengo 3 iteraciones o 2 iteraciones, ¿no es cierto? Después de la tabla inicial. Pero hay ejercicios en los cuales de que si no eliges bien tu pivote, puedes incurrir en varias iteraciones, unas 5 o 6 iteraciones y recién te va a salir el resultado. O peor todavía, no vamos a volver a una iteración inicial o una iteración anteriormente desarrollada y nunca vamos a poder llegar al resultado. Entonces, recomendación, si es que tenemos este tipo de empates, fíjense, aquí tengo el empate en la regla de salida. Ahí está, lo estoy marcando. Siempre aplicar las reglas de la eficiencia del simplex, que no es otra cosa que primero enumeramos las columnas, empezando por las variables básicas iniciales, ¿sí? Y después, para la regla de la salida, vamos a ir dividiendo esas columnas que hemos enumerado entre la columna pivote hasta levantar el empate. Si levantamos el empate, también vamos a levantar el ciclaje y vamos a mejorar la eficiencia del simplex. Vale decir que vamos a lograr nuestro resultado en menos iteraciones. Muy bien. No sé si tuvieran alguna pregunta hasta acá. Cualquier duda que tengan, pueden utilizar los mensajes o también el micrófono, por favor. Bien. A ver, nos faltaría ver el cambio a la minimización, ¿sí? Los casos de minimización creo que los están por aquí. Si caso minimización del algoritmo simplex, del dual simplex también. Eso lo vamos a ver la siguiente clase, ¿ya? Para el día de mañana, por favor, necesito que ustedes repasen los casos especiales. Aquí tengo los 3 ejercicios que se los voy a subir inmediatamente y ustedes puedan verificar que tengan la solución múltiple, la solución no acotada, que no tenga solución, ¿sí? Analíticamente los van a ver acá y gráficamente también. Ya depende de ustedes si lo quieren hacer gráficamente, analíticamente, a ambos, etcétera, para poder verificar estas soluciones de casos especiales. Bien, por el momento vamos a detener acá nuestra grabación. Ya les he subido también la grabación del tema anterior. En horas de la tarde les voy a subir también este video de la clase de hoy. Y por ahora podemos terminar nuestra sesión. Y por favor vayan abandonando la sala.